Para terminar de dar una idea y ver una acción en un circuito electrónico, vamos a complementar el circuito número 1, agregando un diodo LED. El diodo LED será el componente de salida que es conectado al punto que nosotros estuvimos trabajando. Un diodo es un dispositivo semiconductor. En la imagen podemos apreciar el símbolo y la presentación física del diodo. A diferencia de una resistencia, el diodo tiene polaridad, tiene un ánodo y un cátodo. En lo que es el ánodo ingresa la tensión positiva y el cátodo va a masa. Para fines prácticos de este curso vamos a utilizar el diodo como llave. Puede estar abierto o cerrado, solamente dos estados, exactamente como un pulsador. Si ingresamos por el ánodo la tensión positiva, la corriente va a pasar en este sentido, que es el sentido de la flechita que nos indica la simbología del diodo, y por el cátodo, a través del cátodo se va a ir a masa. Por ejemplo, cuando sucede esto, decimos que el diodo está polarizado en directa. Cuando se polariza en directa, el diodo se cierra, actúa como un cable. En el caso de que positivo esté en el cátodo, decimos que el diodo está polarizado en inversa. Cuando se polariza en inversa, se abre y no circula corriente. Entonces ahí estamos viendo los dos estados que puede tener el diodo. Acá a mano derecha es una de las formas que puede tener el diodo, ¿sí? De los encapsulados. Vienen de diferentes tipos, diferentes colores también. Esto es un 1N914. Esa es la nomenclatura de este diodo que, si la buscamos en un datasheet, vamos a encontrar las características del mismo. La banda, como lo dice acá, indica el cátodo del diodo. Siempre en cualquier tipo de diodo que sea de este tipo de encapsulados, el cátodo nos indica la bandita, ¿sí? Por lo tanto, este sería el ánodo, este sería el cátodo. Bueno, ahora vamos a abrir otra imagen en la cual vamos a tener un LED y lo vamos a analizar. El LED también es un diodo, es un semiconductor y tiene el siguiente símbolo. Es igual que un diodo, simplemente se agregan las flechitas indicando que emite luz. Tiene un ánodo y un cátodo. En el caso del diodo físico, ¿sí? Que tiene esta forma, el ánodo es la patita más larga y el cátodo la más corta. En el caso de los LED ya no hablamos de abrir o cerrar, simplemente hablamos de encender el LED o apagarlo. Para que se encienda nosotros tenemos que hacer circular una corriente desde el ánodo hacia el cátodo. El LED se va a encender siempre y cuando cumpla determinados parámetros. Los parámetros son las tensiones y las corrientes que pasan a través de él. Como todo componente electrónico, el LED tiene su hoja de datos que la realiza su fabricante y nos indica los valores típicos, máximos, encapsulados, condiciones óptimas, etcétera, 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 gráficas y bueno, y muchas cosas más. Yo saqué este ejemplo, ¿sí? A grandes rasgos para tratar de comprender cuál es el funcionamiento y con qué tensiones tenemos que conectar un LED. En este caso nos indica en esta columna los colores, las longitudes de ondas y las tensiones. Si ustedes leen acá, son las tensiones típicas a 20 mA. Por lo tanto, para que yo tenga el LED encendido de forma óptima a 20 mA, si es de color rojo, tengo que hacer caer una tensión de 1,8, ¿sí? En el LED. Lo realizo calculando la resistencia correspondiente. Tengo dato
puedo saber la resistencia, al igual con cualquier otro color. Regresando a nuestro circuito, vamos a empezar a analizarlo. Hablamos ya sobre el LED. El LED también, aparte de lo que estuvimos viendo en la gráfica anterior, puede trabajar entre determinados valores de tensiones. Depende las especificaciones del fabricante. Por ejemplo, te decía que un LED rojo era una tensión de 1,8 a 20 mA, pero puede variar entre 1,8 y 2,4, exactamente igual los otros colores. No es que tienen un valor fijo. Además, la corriente a la que se calculó fue de 20 mA y según el fabricante nosotros necesitamos una corriente mínima de 10 mA y una corriente máxima de 20 mA para que pueda funcionar el diodo LED en este caso. En el primero de los casos vamos a seguir analizando que de la fuente de alimentación va a circular una corriente que va a venir, va a llegar al punto de salida que queremos, no tiene camino hacia el pulsador, entonces toma el camino hacia el LED, viene por acá, pasa por el LED, está polarizado de forma directa, entonces va a emitir luz, voy a masa, cierro circuito. Entonces cuando el pulsador esté abierto o no esté activo, el LED se enciende. En el segundo de los casos lo voy a pulsar, viene la corriente por acá, llega acá al nodo y toma el camino más fácil. El camino más fácil, amasa a través de un cable. Viene por acá, masa. Para acá no hay corriente, no hay tensión, el LED está apagado. Recordemos que realmente tenemos también parámetros por la otra rama. Vamos a ver. Entonces, encendemos en este estado, apagamos cuando está pulsado. Yo voy a apretar play y vamos a ver lo que corresponde a la simulación del LED. En este caso vemos que está prendido, si yo lo pulso, se apaga. Hay una cosa muy importante que van a ver, que son las tensiones. Yo lo voy a volver a abrir. Las tensiones que tiene. Esta tensión es la tensión entre este punto, que es el mismo, y masa. Entonces en el LED está cayendo 2,2. Por ser un simulador no es algo preciso o algo real, es un valor aproximado. Por lo tanto, estos valores, porque no importa el color que yo ponga acá, ¿sí? Por el simulador siempre va a tener el mismo valor de voltaje, porque así fue realizado por el programador que hizo este software. Entonces, yo voy a poner stop y vamos a realizar un paso más. Por ejemplo, quiero saber la corriente que circula por el circuito. Vamos a eliminar por el circuito o por el LED, que es exactamente lo mismo porque esto es un circuito en serie. Voy a eliminar esa conexión y voy a elegir acá, por ejemplo, unos instrumentos de prueba, corriente, ¿sí? Intensidad, lo voy a poner acá. Esto, a diferencia de un multímetro, de un amperímetro, no se conecta a masa, ¿sí? En el amperímetro sabemos que nosotros tenemos que poner una de las puntas en el cátodo, la otra punta en la masa y el amperímetro cierra el circuito para llegar a masa, ¿sí? Bueno, vamos a poner play y podemos ver que tiene una corriente de 12 mA circulando por este circuito. Voy a poner esto. Entonces, ¿cómo voy a trabajar o cómo voy a hacer el cálculo de un LED? Yo acá les dejé una formulita, ¿sí? Que esto es la ley de mallas de Kirchhoff,
y acá adentro la corriente por la resistencia es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué nos dicen estas leyes? La primera, que el voltaje total o la sumatoria de todos los voltajes es igual a la sumatoria de las caídas. Acá tengo una caída de tensión y por R voltaje. Y acá una caída de tensión, que es la caída del LED. Esta es la caída de tensión de la resistencia. ¿A qué le digo caída? Esta ley me dice que la fuente, si es de 5 voltios, no se va a perder la tensión en el circuito. Si yo acá tengo 2,5, en el LED va a caer 2,5. Si yo acá tengo 3, en el LED 2. ¿Sí? Por lo tanto, eso es la sumatoria que yo tengo acá. La tensión del LED la voy a dar yo. ¿Cuál es la tensión con la que quiero que trabaje? ¿Cuál es la corriente? Entonces, de esa forma yo puedo determinar la resistencia de trabajo de nuestro circuito. Esto también está en las actividades complementarias para que ustedes puedan hacer pruebas con esta formulita y puedan ir calculando diferentes resistencias a diferentes voltajes y corrientes. Bueno, y con esto finalizamos este ejercicio.